Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de la perseverancia de los santos. Quédate y aprendamos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y tengo algo que decirte. En Jeremías 32, versículo 40, hay una promesa hermosa. Y realmente no hay ninguna promesa más sorprendente que la que se encuentra en este pasaje en particular, que dice: y haré pacto con ellos, que será pacto eterno, que no se aparten de mí. Y hay personas que se apartan las unas de las otras, ¿verdad? De hecho, hay historias conmovedoras alrededor del mundo, como la de este famoso actor de India que logró encontrar su hogar tras 25 años de estar extraviado. Llevaba muchísimo tiempo perdido y su vida fue su vida fue noticia a nivel mundial. Se llama Saro. Pues con 5 años de edad se perdió cuando regresaba a su casa, no pudo encontrar su familia sino 5 años después. 25 años después, perdón, cuando tenía 5 años fue que se perdió, pero encontró a su familia hasta 25 años después. Sobrevivió peligros desgarradores en la calle, tuvo que pasar historias muy complicadas. Se bajaba de la estación del tren, se quedaba dormido, pasaba hambre, miraba cómo quizá podía sobrevivir sin que fuera atacado, y todo esto en la ciudad de Calcuta, la misma ciudad de la famosa Teresa de Calcuta. Él experimentó todo este tipo de cosas y se alejó de su familia, ¿verdad? Estuvo totalmente solo, totalmente perdido. Y nosotros no estábamos lejos de esta situación de manera analógica, sino que estábamos lejos, estábamos apartados del Dios vivo, ¿verdad? Y nos volvimos a los ídolos, como dice la palabra de Dios, y caímos en pecados graves, de manera que Él se apartó del pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros somos ese pueblo de Israel ejemplificado ahí, pero la palabra dice que Él se apartó de ellos en su ira hasta que se arrepintieron y clamaron en su miseria y clamaron a Él por su misericordia. Y Jeremías se tuvo que regocijar al oír del día cuando este ciclo interminable de infidelidades humanas y castigo dio paso a una reacción diferente entre Dios y entre su pueblo, una reacción totalmente distinta a la anterior, y era la de un nuevo pacto. Este nuevo pacto con el que, o a través del que, Dios perseveraría con su pueblo y su pueblo con él. Y esta promesa es la doctrina que nosotros entendemos como la perseverancia de los santos. Pero ¿quiénes son esos santos? ¿Por qué continúan o perseveran como santos? Porque se les dice que son santos, o sea, perseverancia de los santos, o sea, ¿siempre son santos? Es la pregunta que se nos hace. ¿Cómo continúan siendo santos y quiénes son? ¿En qué perseveran? ¿O qué es lo que hace que sean santos perseverantes? ¿Verdad? Y la respuesta depende mucho de lo que se entienda por la palabra santos. En la iglesia anterior a la iglesia de la Reforma y en la iglesia católica romana actual, se define a un santo como aquel cuya santidad de vida y heroica virtud ha sido confirmada y reconocida por un proceso oficial de la Iglesia de beatificación y canonización. Estas son palabras que probablemente para ti sean nuevas, pero que vamos a definir en este momento. La beatificación es esa declaración que se hace de una persona muerta, de un difunto, cuyas virtudes o cualidades han sido previamente certificadas. Se le establece en un estatus especial en el que puede ser honrado con un culto especial, ¿verdad? Esto es beatificación. Mientras que canonización consiste en declarar solemnemente santo a una persona y colocarla en el catálogo de siervo de Dios ya beatificado. Y esto es lo que la Iglesia Católica ha enseñado desde siempre. Y aunque estén muertos, estas personas son recordadas, veneradas, invocadas en el culto público, ¿verdad? Y en la devoción privada, como si pudieran oír o como si pudieran responder a las oraciones de los feligreses, ¿sí? Entonces, esto es lo que no es ser un santo. Estamos definiendo lo que no es serlo, porque muchas veces podemos llegar a confundirnos y llegar a creer en este tipo de mentiras. Y la verdad es que no hay nada
más opuesto a la idea bíblica de la santidad. Estos no son santos y esto sabemos que el catolicismo lo consideramos nosotros como una secta. Nosotros no creemos, y esa es en nuestra libertad de culto decimos con voz firme que no creemos en que un hombre pueda tener los poderes de ser el intermediario de los hombres con Dios, como los papas, como los sacerdotes, ni tampoco que una persona por sus virtudes pueda llegar a ser llamada santa, porque es que todos somos pecadores y no se le debería venerar, no debería ser el objeto de la adoración de nadie, ¿verdad? Entonces eso es lo que decimos que no es. Entonces, no es, o esto no quiere decir que todo aquel que profesa la fe en Cristo y que es aceptado como creyente en la comunión de los santos tiene la seguridad en la eternidad y puede suponer la seguridad de la salvación eterna, porque nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos cuando estuvo Él aquí en la tierra: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Él estableció ese criterio por el cual podemos ser definidos, distinguidos como hijos de Dios. Pero nosotros entendemos que ninguno de nosotros puede ser realmente una persona santa sin pecado. Aquí es a lo que se refiere este título de los santos. Hace referencia a aquellos creyentes que están en el mundo pero que no se consideran en el mundo, que no se consideran hijos del mundo, hijos del gobernador de este siglo, sino que son personas que sienten la necesidad de ser santificados en la verdad, como dice la palabra de Dios, tu palabra es verdad, y perseverar en ese modo de vida, ¿verdad? Entonces son personas que reconocen con todo su corazón que Dios es el Señor, ¿verdad? Y que son personas que que ya han sido predestinadas para la salvación, ¿verdad? Y que van a seguir creyendo en el Señor independientemente de las dificultades que experimenten, porque son personas que tienen una convicción real en sus corazones. Entonces, en este punto de vista, los santos, cuando decimos santos de la iglesia, ustedes han escuchado muchísimos, de hecho hay días festivos como Día de la Santísima Trinidad, Día de la Santa Cruz, que es, bueno, se hacen ya conexiones sociales, como por ejemplo el Día del Albañil, ¿verdad? Y cosas así. Cuando vemos este tipo de cosas, ya definimos que esto no puede haber nada más apartado de la verdad y que realmente lo que se está haciendo acá es una falsa veneración o sea, se le está dando el objeto de nuestra adoración, se está colocando el objeto de nuestra adoración a todo mundo menos a Jesucristo, y sabemos que Él es el único santo. Pero lo que definimos acá es que hay personas que con su modo de vida en el pasado vivieron una vida recta, perseverante en el Señor, independientemente de las dificultades de la carne, del mundo, del diablo. Perseveraron, ¿verdad? Y hoy en día también las hay. La perseverancia de los santos es esa doctrina que nos dice que independientemente de las dificultades que una persona experimente en su fe, es una persona que está cimentada en Cristo, que se ha vestido de Cristo, que va a seguir hasta el final de sus días creyendo en Él. Entonces, según este punto de vista, los santos eran miembros excepcionales de la iglesia, ¿verdad? Ellos eran lo mejor de lo mejor, ¿sí? Daban lo mejor que tenían. Entonces, aquí lo que la Iglesia Católica hizo es que les dio a ellos un estatus diferente a los demás por méritos humanos que se ganaron. Y entonces hay un concepto falso de supererogación o de como que establecerlos más altos que los demás. Pero la santidad bíblica nos dice la palabra de Dios que no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace en nosotros por su palabra y por su Espíritu Santo. Por eso es que creemos que la secta católica, con la serie de obras que realiza intentando ganarse el favor y la misericordia de Dios, está comprando algo que es dado gratuitamente, y por eso no creemos en los santos de la Iglesia Católica, o que la Iglesia Católica establece como santos. Ahorita hablábamos que hasta establecen días en particular, y nombres especiales que son distinguidos como personas santas, pero que realmente no tienen nada de santo.
Hablamos de santidad cuando una persona está dependiendo de la palabra de Dios, siendo guiada por el Espíritu Santo y obedeciendo lo que Dios dice, más no una persona que no haya sido pecadora, que no haya tenido en sí pecado, como la Iglesia Católica lo plantea. Entonces hacemos esa distinción, ¿verdad? Y también entendemos que Dios Padre hizo un acto de gracia con nosotros al adoptarnos como hijos, al adoptarnos como herederos. Y, y esto se hace a través del sacrificio de Jesucristo. Y vemos el ejemplo muy famoso en la Biblia de Abraham sacrificando a Isaac, ¿verdad? O sea, esto es algo súper, súper claro que tenemos, ¿sí? Que en el sacrificio que se hizo, nosotros ahora podemos ser llamados herederos por ese sacrificio que Dios nos da y porque Dios en su Hijo nos ha lavado con esa sangre de todos nuestros pecados y nos ha incorporado en la comunión de su muerte y en la de su resurrección. Que Dios Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Que el lavamiento de nuestros pecados en realidad sí se consumó y que ahora nosotros tenemos una renovación diaria de nuestras vidas y que estamos unidos a Cristo, cerquita, pegaditos a Cristo. Estamos unidos con Él mediante nuestra fe, esa fe verdadera que tenemos. Pero este no es simplemente el fin de las cosas, sino que tenemos una parte activa que tenemos que realizar, ¿verdad? Y esa parte activa es esa, bueno, somos guardados, ¿verdad? Por el poder de Dios, pero mediante la fe, o sea, nosotros tenemos que hacer algo también, ¿sí? Entonces este versículo de Primera de Pedro me parece a mí que condensa ambas cosas, o sea, como que Dios nos guarda hasta el fin, hasta que llegue el fin de nuestros días, ¿verdad? Pero nosotros mediante la fe para alcanzar la salvación también realizamos esos frutos de los que nos habla, no para ganarnos la salvación, sino como producto de que ya la tenemos en nosotros, realizamos, perdón, este tipo de obras que demuestran que hemos sido salvos para alcanzar esa salvación. Dios, entonces sabemos y definimos que Dios persevera con nosotros y por tanto nosotros perseveramos con Él, ¿verdad? Pero entonces definamos en qué es lo que nosotros perseveramos, ¿verdad? Porque la soberanía de Dios significa que Dios hace lo que siempre ha hecho, ¿sí? Guardarnos seguros en sus manos, bajo su protección, ¿sí? Bajo esa protección completa que Él nos da por el poder de Dios mediante la fe, ¿verdad? Porque invocamos su nombre y descansamos en su amor. Pero ahí dice que tenemos, o sea, que Él persevera en nosotros y que por consiguiente nosotros perseveramos en Él. ¿En qué perseveramos? En la fe. Y hay diferentes maneras en las que podemos perseverar. La primera de ellas, creyendo en Dios, que implica tener una convicción externa e interna, porque muchas veces encontramos creyentes, incluso nosotros mismos, en el pasado puede que sea, o incluso en el presente, y pidámosle a Dios que nos ayude, que tenemos un conocimiento en logos, en palabra, ¿sí? Adentro, en la mente, pero que a la hora de expresarlo vivamente en nuestro diario vivir, lo cual pues es natural, pero por eso digo, pidámosle al Señor que nos ayude, no se hace real, no se materializa, ¿sí? O sea, es como que creo que Dios me pide santidad, pero en mi diario vivir no, no me importa cómo me vista o no me importa las palabras que diga o si mi boca se ensucia, ¿sí? Entonces es una creencia en teoría, pero también en realidad, ¿verdad? En práctica. Pero también podemos, otra manera en la que podemos perseverar, y estas son las maneras en las que perseveramos, es confiando en su palabra. Es que si Él nos ha dicho, sus promesas nos las ha colocado allí, pues confiamos en ellas, confiamos en que Él dice que bendice la obediencia. Así a nosotros no nos guste, ¿verdad? Así a nosotros nos incomode. Confiamos en eso, confiamos en su palabra, en la veracidad de su palabra. También en esperar en sus promesas. Esperamos en que Él dice que la recompensa para los justos es grande, pero que los mentirosos, los que procuran el mal de otros, no van a prosperar. Entonces esperamos en esas promesas. Nos arrepentimos del pecado, nos dolemos. Este arrepentimiento hemos hablado aquí en clase, que es una dolencia. O sea, no es como que, ay, lo siento. Bueno, never mind, sigamos. Sí, o sea, como que no importa, sigamos. No. Es un cambio de actitud y una dolencia profunda por lo que cometemos, porque es contra un Dios santo contra el que pecamos. Una negación a nosotros mismos, sí, queremos ver la novela, supongamos, yo,
pero no he hecho mi devocional. Entonces me niego a mí misma y me obligo a leer la palabra de Dios. Y muchas personas dicen, ay, pero entonces si te estás obligando a ti misma no es algo genuino. Bueno, puede que no sea al principio algo genuino, pero ¿cómo empezamos nosotros a hablar? Queríamos hablar de una vez ahí, mejor dicho, todo, ¿no? Hubo una instrucción, igual al principio nos corrigieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dijeron que no era... em, esto estaba imprimido, supongamos nosotros decíamos así cuando estábamos chiquitos, esto estaba imprimido. Nos dijeron que no era imprimido, era impreso. Y al principio quizá no queríamos, pero esa corrección, ese palito que se colocó ahí en el momento, hace que ahora, 5, 6 años, 7 años después, ya podamos hablar correctamente, con la conjugación correcta. Supongamos, esto es un ejemplo gramatical, ¿sí? Pero en otra esfera sería similar, ¿verdad? Entonces al principio puede que no lo queramos, que no lo disfrutemos, pero a su tiempo ese negarnos a nosotros mismos, ese cinturoncito, ¿verdad? Va a dar fruto. Otro ejemplo que tengo es, por ejemplo, el de los braces, los brackets que llamamos en Latinoamérica, o los frenillos, bueno, los aparatos para los dientes. Al principio no lo queremos y al principio estamos forzando a la dentadura, ¿verdad? Al hueso, a que se acomode. Pero después eso va a dar su fruto, ¿verdad? Y después es lindo como queda la dentadura. De esa misma manera nos negamos a nosotros mismos y habrá fruto. Siguiendo a Cristo en público, en privado, haciendo esas declaraciones, ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo, he visto, yo también lo hago, usan brazaletes, bracelets o manillas, pulseras que como que ratifican ese compromiso que han hecho con Dios. Y esto no es como que, ay, si tienes la manilla eres santo. No, pero pues qué lindo recordatorio tener algo visible en tu cuerpo, portar ropa con un mensaje cristiano o portar una cadena, un collar, una cadena, una pulsera que diga Jesús es mi Salvador. O bueno, hemos escuchado también una muy famosa que voy a mencionar es What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús, verdad? O qué pensaría Jesús, o bueno, un sinnúmero de cosas, o Jesús es mi rey, Jesús es santo, mi Padre es santo, bueno, un tipo de leyenditas que nos ayudan a seguir a Cristo en lo privado, pero también en lo público. Luchar por la santidad de vida, ¿verdad? Entonces, así sea difícil no contaminarnos, no incorporarnos a este mundo, se trata de avanzar, se trata de decir que somos como el agua y el aceite, o sea, no nos solubilizamos, por decir, no nos mezclamos porque somos diferentes, porque no somos de este mundo. Conociendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está expresa explícitamente en su palabra. Entonces, leyendo su palabra prácticamente es el sinónimo, haciendo las cosas que le agradan. Entonces entendemos que hacer las cosas que le agradan implica ir por el camino angosto, por el camino que no es estrecho, por el camino que es difícil, ¿sí? Y todas estas cosas son los frutos que acompañan la fe justificante. Por eso es que es una señal realmente perturbadora cuando una persona, un creyente, no tiene este tipo de frutos. Dice, soy cristiano, pero es preocupante ver que ninguna de estas cosas de las que hablamos se hacen reales en su vida, ¿sí? Por ejemplo, es una persona, aquí vemos, supongamos, es una persona que no busca hacer la voluntad de Dios, que no cree en Dios, que realmente en la hora de la prueba no está creyendo en Dios, que no espera en sus promesas, que no se arrepiente del pecado como debe ser, que no se niega a sí misma, que no sigue a Cristo, que no lucha por la santidad de vida, que no conoce la voluntad de Dios ni hace las cosas que agradan a Dios. Esto es una señal frustrante porque son frutos ausentes en la vida de una persona que profesa ser cristiano, pero que será más bien cristino, ¿verdad? Más no cristiano. Entonces, eso es lo que decimos como la fe que la gente puede tener, que sea temporal. ¿Sí? Una fe temporal de la que la palabra nos advierte en Mateo 13:18. ¿Sí? Porque Pablo denunciaba, de verdad, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:5, decía que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, negarán la eficacia de la piedad, o sea, que realmente no tienen fruto de nada. Entonces aquí hablamos de que la fe sin obras está muerta. La fe nos debe llevar a esas obras, ¿verdad? Porque Santiago lo dice muy claramente en el versículo 17 del capítulo 2.
de Santiago. La fe sin obras está muerta. Por eso se nos exhorta a que nosotros nos examinemos. Sí, la palabra de Dios dice en esta versión, pero les voy a leer en la más sencilla. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. O sea, esta es una exhortación realmente muy sencilla, pero también muy complicada de la vida cristiana. Entonces, tenemos esta palabra delante de nosotros, pero ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo vamos a empezar a pensar en nuestra manera de vivir? ¿Cómo vamos a empezar a ver, a probarnos a nosotros mismos? Dice esta versión, probaos a vosotros mismos, y esta dice, hagan la prueba, y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Entonces, hagamos esa prueba. Hagamos la prueba de en qué estamos perseverando. Analicemos cada uno de los puntos que hemos visto. ¿Estamos realmente actuando conforme a su palabra? Luchando por esa santidad de vida. Entendiendo que Dios persevera con nosotros, pero por tanto nosotros debemos prosperar y perseverar en Él, prosperar en nuestra fe, entendiendo que somos herederos, entendiendo que somos hijos de Él. Hoy hablamos acerca de que no estamos diciendo que haya una santidad como la que la Iglesia Católica proclama, ¿verdad? De personas que beatifican, de personas que veneran, de personas a las que les rinden culto, ¿verdad? Aquí está el Papa Juan Pablo, ¿verdad? Personas que realmente, o sea, no son santas, no, o sea, todos tenemos pecados. A lo que hablamos con la perseverancia de los santos es la constancia que Dios coloca en la preservación, en el cuidado de los hijos suyos. ¿Cuáles hijos suyos? Bueno, aquellos que hacen la voluntad de Dios porque están inscritos, aferrados a su palabra y porque están siguiendo lo que dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que entendemos por esto. Estábamos lejos de casa, súper apartados, como lo vimos en el ejemplo, pero hemos llegado a casa y por consiguiente perseveramos como familia de santos. Para nuestra sección Memoriza, vamos a memorizarnos el versículo que acabamos de leer en la versión TLA, que dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes, pero si no, confíen en Cristo de verdad, porque Él no está en ustedes. Realiza. Vas a leer el siguiente artículo y escribir 2 párrafos bien elaborados, largos, bien fundamentados, con argumentos y evidencias de las ideas importantes de lo que aprendiste. El artículo es este, Reformado reformándome, y se llama 5 puntos de la perseverancia de los santos. Así es como luce el sitio web para que puedas memorizar, para que puedas reconocerlo, y espero que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.